Amén. Ya. Entonces, como hablamos con Joana recién, estuvimos viendo, ¿verdad?, el llamamiento de Leví. Sí. ¿Verdad? Estuvimos viendo el llamamiento de Leví, estuvimos en el famoso ayuno, ¿verdad? Y en el llamamiento de Leví, así una rápida pasada, se podría decir, ¿verdad? Ahí veíamos, ¿verdad?, cómo estos fariseos, ¿verdad?, hacían una cierta división, un tipo de división, ¿verdad?, que en la cual ellos solamente se juntaban o aceptaban a aquellos que no fueran pecadores, ¿verdad? O sea, en este caso veíamos a Leví, ¿verdad?, a este hombre, ¿verdad?, que era recaudador de impuestos, un publicano, ¿verdad?, que para ellos era imposible, ¿verdad?, que pudieran estos líderes religiosos, ¿verdad?, estos fariseos, juntarse con ellos porque eran pecadores, eran personas que no merecían, ¿verdad?, ningún trato especial, no merecían, ¿verdad?, ser tocados por Dios, ¿ya? Pero Jesús ¿verdad?, les muestra que no es así, que Dios no quiere eso, porque él dice que viene, ¿verdad?, a aquellos que ¿verdad?, que hay aquellos que necesitan, ¿verdad?, de un doctor, aquellos que están enfermos, porque los sanos no lo necesitan. Él no hace excepción de persona, lo dejó claro, ¿verdad? No hace excepción de persona, Él viene a todo el hombre, a todo aquel, ¿verdad?, que lo reconozca, a todo aquel que quiera seguirle, a todo aquel que se declare como un pecador, ¿ya? Y como podíamos ver, este hombre, ¿verdad?, se llena de gozo, se llena de alegría, hace un gran banquete e invita a todos sus amigos a conocer a Jesús. Podríamos decir eso de el llamamiento de Leví. No sé si tú tienes algo para agregar. Claro, o sea, bueno, en ese llamamiento, como dices tú, ya se estaba viendo, ¿cierto?, el conflicto, hemos visto ya conflicto, ya empiezan los problemas con estos líderes religiosos, ¿cierto? Anteriormente a ese llamamiento habíamos visto, ¿cierto?, el problema por el tema del perdón de los pecados, que ya estaban cuestionando, pero ¿quién es este? O sea, solamente Dios perdona pecados. Después lo ven comiendo a este mismo, ¿cierto?, que estaba diciendo prácticamente yo soy Dios, tengo autoridad para perdonar pecados, y le dijo a ese hombre, levántate, toma tu cama y anda. Ya. Y estaba comiendo, ¿cierto?, ahí en la casa de Leví con pecadores y publicanos, ¿ya? Claro. Y en el estudio anterior estuvimos viendo otro problema. Ya vamos con tres, o sea, el primero por el perdón de los pecados, el otro por comer con los pecadores, y en el estudio anterior vimos el tema del ayuno, ¿cierto? Claro. Que mientras Jesús estaba, ¿cierto?, decíamos que lo más probable es que acontece posteriormente a cuando estaban aquí en la casa de Leví. Ya estaban aquí Jesús y sus discípulos disfrutando de este banquete, de este momento de fiesta, de alegría, ¿cierto?, con Leví, los publicanos, los pecadores, todos aquellos que a la vista de cualquiera, ¿cierto?, eran personas que se habían conducido de forma errada, ¿ya? Y estaban ahí disfrutando, porque había un hombre que se había arrepentido y había fiesta por eso, ¿cierto? Pero ese era en una escena. En la otra escena veíamos a otros participantes, ¿cierto?, que eran estos líderes religiosos que se unían, ¿cierto?, también en una pregunta con algunos discípulos de Juan, ¿cierto?, que venían, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos, ¿cierto? Y veíamos ahí que, bueno, que todo era de forma hipócrita, enfocándonos ciertamente en estos líderes religiosos, ¿cierto?, porque quedaban totalmente al descubierto. Sí. Jesús todo lo conoce, ¿cierto? Y veía que solamente era de apariencia. Todo eso era una apariencia, ¿ya? Entonces el Señor les dice ahí que no era momento prácticamente de ayunar, porque veíamos que el ayuno, ¿cierto?, sin un propósito espiritual era netamente una dieta, ¿cierto? Tiene que haber un propósito espiritual, ¿ya? Si no, no tiene ningún sentido, ¿ya? Y él les dice que eso era prácticamente, a la luz de los versículos que veíamos, era, por ejemplo, para afligirse delante de Dios, para mostrar mi pecaminosidad,
para reconocer mis errores, para rendirme en Él en el arrepentimiento, ¿cierto? Para clamar, humillarme delante de Dios, ¿cierto? Reconociendo obviamente su grandeza, su poderío, su autoridad, y yo obviamente mi bajeza, teniendo ahí mi lugar claro, ¿cierto? Sabiendo que Dios es bondadoso, aún sabiendo que somos pecadores, ¿cierto? Y cuando alguien se arrepiente, veíamos que había gozo, como sucedía, ¿cierto? Ahí con Leví. Pero algo diferente acontece con aquellos que son legalistas, y que lo vamos a seguir viendo en el día de hoy, ¿cierto? Que no hay alegría, sino que más que nada hay ahí amargura, podríamos decir, ¿cierto? Hay amargura, ¿ya? Entonces veíamos ahí que Jesús les decía, este no es un momento de ayunar, y les da el ejemplo, ¿cierto? De cuando está el esposo, ¿cierto? Ahí, que se había casado, que veíamos que era prácticamente, no un día, sino que era prácticamente una semana de celebración, ¿cierto? Donde el esposo y la esposa se gozaban ahí con los invitados, ¿cierto? Y obviamente ahí, dando ese ejemplo, era totalmente contrario decir, o podríamos decir que era tonto decir, que era un momento de ayuno cuando alguien estaba en una fiesta de boda. No era un momento para afligirse, ¿ya? Sino que era un momento para alegrarse. Y el esposo estaba ahí, el Mesías estaba ahí. Entonces no era momento para afligirse, ¿ya? Pero sí iban a venir días, ¿ya? Porque enfatizábamos que Jesús no estaba en contra del día de reposo. Del día de reposo, ni tampoco del ayuno, ni nada de eso, ¿ya? Sino que iban a venir días cuando sí iban a necesitar ayunar. Claro. Ya que iba a ser cuando Él, bueno, ahí veíamos, ¿cierto?, que hacía alusión a que él iba a ser quitado drásticamente. O sea, cuando menos ellos lo esperaban, Él iba a ser quitado, y en esos días ellos iban a tener esos momentos de afligirse, de arrepentimiento y todo eso. Pero mientras tanto, no era momento de afligirse. Y de esa forma deja expuesta, ¿cierto?, la hipocresía también de estos líderes religiosos. ¿Ya? Y hoy vamos a seguir con problemas. ¿Ya? Hoy vamos con como les decía, con el conflicto por el día de reposo. ¿Ya? Así que los invitamos a continuar en Marcos capítulo 2. Vamos a tratar en lo posible de guiarnos en los estudios por Marcos, ¿ya? Porque para no generar algún tipo de confusión en algunos hermanos, ¿ya? Pero en lo posible, eso quiere decir que van a haber ocasiones que igual nos vamos a tener que mover al otro evangelista, ¿ya? Porque hay cosas que en Marcos no aparecen ya, siguiendo el orden cronológico que estamos tratando de seguir. Claro. Pero en lo posible, vamos a tratar de quedarnos aquí en Marcos. Obviamente vamos a ir complementando con Mateo y con Lucas, ¿ya? Para que lo tengamos presente. Así que les invitamos a dar lectura, ¿cierto?, en Marcos capítulo 2, del verso 18, del 23 al 28. Amén. Dice así la palabra del Señor. Bueno, ya por subtítulo, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Bueno, como dice ahí, el conflicto por el día de reposo. Otro problema en problema. Igual que el pasaje anterior, ¿verdad? Este accidente surge a raíz de una queja de los fariseos en contra de los discípulos, se podría decir. Ya, estos discípulos de Jesús que siempre andan haciendo las cosas que no tienen que hacer según ellos. Así es, claro, toda actividad de Jesús, todo lo que podía decir Jesús mismo, ya a ellos le estaba incomodando en gran manera.
carne, Así ¿ya? es. Y aquí va a surgir un nuevo motivo para acusarlo, ¿ya? Va a aparecer un nuevo motivo, ¿ya? Claro, como ya hemos visto y como lo vimos en los conflictos, bueno, primero era el perdón de pecado, después como comer con los pecadores, como bien decía Joana, y el estudio anterior el ayuno. Y hoy día vamos a pasar por el día de reposo, ya esta actividad de Jesús y sus discípulos en el día de reposo que dan a estos hombres, a estos adversarios, se podría decir, ¿verdad? Claro, un nuevo motivo para nuevas acusaciones, porque ellos andaban constantemente en esta onda, pues, de tratar de encontrarle algo a Jesús, algo para poder enfrentarlo y decirle y llevarlo, ¿verdad? Y exponerlo ante la ley, ¿ya? En este día en particular, el día de reposo, Jesús y sus discípulos caminaban, como bien decía la escritura, por el campo donde crecía este trigo, ¿verdad? Y los fariseos le seguían, pues es como que le seguían así como, escondido así, le seguían, suena como así como que andaban viendo todo lo que hacían, seguían los pasos con cuidado así para poder examinar cómo se portaba este Jesús, ¿ya? Y cuál era el propósito de todo esto. El único propósito de ellos era encontrar algo para poder acusarlo, como decía anteriormente. O sea, ese fin era. Andaban detrás de él, ¿verdad? Ahí Jesús tiene que haber estado o sea, en un estado de paz, un momento de tranquilidad con sus discípulos, comiendo el fruto, ¿verdad? Que este trigo, claro, caminaban tiene que ir caminando, medio del conversando, trigo, claro, comiendo ahí. hasta que aparecen esta policía, se podría decir, esta policía secreta, esa entidad que Claro. ¿verdad? A arruinar todo este momento con sus discípulos. Ya, Ya. yo, por ejemplo, para mí, ya imaginarme esta escena ya ni siquiera, ya me es difícil. Porque imagínese ahí ya los campos, ¿cierto? El trigo más o menos a qué altura llega cuando está... Más o menos por ahí, o sea, no sé, unos metros... Sí, que depende, un metro... Ya, no sé si es alto, si uno cuando va de repente se pierde. Sí, pues de repente uno se pierde por el trigo, a eso voy. Por ejemplo, cuando uno pasa por los sembrados en el sur, a mí me pasa, bueno, yo soy más bajita, pero por aquí más o menos Claro. Y me imagino, ¿cierto?, estos líderes religiosos escondidos entre medio de esta siembra, así, ahí, viendo, ¿cierto? Siguiendo minuciosamente a Jesús, Claro, o sea, porque como estamos viendo ahí, o sea, estaban buscando algo para acusarlo. Y a eso no le importaba. Incluso estar escondido entre medio ahí, buscando qué podían encontrar, ¿cierto? Para poder acusar a Jesús, aunque tuvieran que estar metidos ahí entre medio. Claro, con sus vestimentas, que veíamos, ¿cierto? Que a ellos les gustaba, así, mostrarse, ¿cierto? Ahí, pero metido ahí, con un propósito de buscar algo. Esta policía religiosa, se puede decir, ¿eh? Claro. Esta policía religiosa. La santidad plena estaba ahí. Claro, la policía religiosa que estaba ahí atenta, espiando, ¿verdad? Todo lo que hacía Jesús. ¿Ya? Ay, claro, eso en todo caso no está muy alejado de la realidad. Porque, por ejemplo, no voy a decir nombres ni nada de eso, pero suele suceder, ¿cierto? Y que de repente hay hermanos que van, ¿cierto?, a otras congregaciones, pero no van por ejemplo, con el motivo de reunirse con los hermanos, de ir a gozarse, a deleitarse en la presencia del Señor, sino que van solamente a mirar, a ver qué pueden encontrar. Y después, ¿cierto?, llegan acá escandalizados contando todas las cosas que sucedieron allá. Claro. Ahí acontecía, también sucede hoy. Claro, claro, si esto no cambia, si esto sigue siendo, todo esto es un reflejo de lo que pasa y sigue pasando y va a seguir pasando. Bien, como dice el versículo 23, dice que aconteció que al pasar él, ¿quién? Jesús. Por los sembrados, un día de reposo, ¿verdad? A sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Les dio hambre. Claro, Sí, eso parece complementado por Mateo, ¿cierto? Claro. Mateo 12, verso 1 verso dice... 1, claro, que les dio hambre a estos hombres. Pues ya, por tanto, comenzaron ¿a qué? A arrancar espigas con sus manitas. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder comer, para poder hacer algo y llevar a su boca. Entonces, Lucas dice, en el capítulo 6, versículo 1, dice que arrancaban espigas y comían, restregándolas, ¿verdad?, con las manos.
ya ahí nos deja más claro que ellos no estaban haciendo una cosecha, que no estaban con la hoz haciéndole para poder... no, Claro. ellos con la mano, ¿verdad? Estaban solamente sacando Claro. lo justo para saciar su hambre, porque como decíamos ahí, o sea, algo bien Sí. importante, ¿cierto? Que nos dice Mateo, que ellos estaban arrancando espigas, ¿cierto? Porque tenían hambre. Hambre, claro. ¿Ya? Así que, Entonces, en el mundo antiguo, ¿cierto? Era normal que los senderos cruzaran por los campos, ¿ya? De modo que los viajeros, obviamente, pasando por estos campos, pasaban de forma rutinaria y tendían, ¿cierto? A comer, ¿cierto? De lo que ahí estaba sembrado, ¿ya? Claro. Dice MacArthur, las carreteras eran escasas, especialmente en áreas rurales. Así que por lo general los viajeros los viajes se realizaban por caminos anchos que se extendían de un poblado al otro, pasando a través de campos y praderas. O sea, así es. era común, ¿cierto?, que los caminos se cruzaran con estos campos sembrados, ¿ya? Y, y bueno, como hablábamos delante, en algunas partes no sé, del sur, donde hay todavía pasa lo mismo. O sea, uno de repente Claro. para ir a otro campo, a otra propiedad, de repente cruza y deja la... Claro, la ahora huella. están los cercos, de Claro. repente, Que son ¿por las qué li- cerco uno se va a encontrar? Claro, las limitaciones. Claro. De repente hay campos que están previos, se podría decir, entonces hay alguno que está en medio. Y, Claro, uno está sembrado. uno pasa de campo en campo. claro, pasa de propiedad en propiedad, cerco en cerco, para llegar a otra. Claro. Entonces, el hecho esto era común, como les decía. Entonces, no era raro que ellos pasaran por entre medio de este campo, ¿ya? Solía suceder, era algo normal. Pasaba de forma rutinaria en ese entonces. Entonces, teniendo en cuenta eso, también tenemos que decir que el arrancar espigas no era en sí un delito, ¿ya? Ya que la ley de Moisés se permitía Claro. a los que transitaban por esos lugares, ¿cierto? Y que obviamente si tenían necesidad para poder saciar su apetito, como decía Pedro, o sea, Claro. no usando la hoz, ¿cierto? Para llevar más cantidades, no, era solamente para saciar su apetito. De hecho, estaba establecido, ¿cierto? En Deuteronomio 23-25, esto, que dice así: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Así es. Entonces, ahí podemos ver que el accionar de los discípulos y de Jesús no era un delito. Claro. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener claro antes de que pasemos a lo que viene. ¿Ya? Claro. ¿Algo que añadir? No, sigue. Ya. Entonces ahora viene el tema, ¿ya? Habiendo dejado eso más o menos claro, aparecen estos religiosos, estos fariseos en el verso 24, que nos dice así: luego de ver, ¿cierto?, a Jesús ahí con sus discípulos que estaban arrancando y refregando, como veíamos, ¿cierto?, restregando este fruto, ¿cierto?, y todo y comiendo, aparecen aquí en el 24 diciendo, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Yeah. O sea, como decíamos, o sea, estaban ahí, ¿cierto? Viendo constantemente los movimientos que hacían Jesús y sus discípulos. Y en el momento que encuentran, ¿cierto? Una ocasión, algo sospechoso, claro, dice, es como, te pillé. Es como, te pillamos con la mano en la masa. O sea, claro, están haciendo lo que no es lícito. ¿Por qué lo hacen? ¿Cierto? Bueno, y si nos vamos al texto de Éxodo 28, donde habla del día de reposo, el día, bueno, no sé si quieres que lo lea, para que los hermanos vean qué es lo que dice sobre el día de reposo. Dice Éxodo 20, del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Eso es lo que dice la Escritura en Éxodo sobre el día de reposo. ¿Ya? Claro. Para que podamos, porque por lo que vamos a pasar ahora, para que lo puedan entender los hermanos. Claro. Entonces, estos adversarios, ¿cierto? Están viendo este accionar, ¿cierto? De los discípulos como algo que no era lícito, ¿ya? Ellos interpretan esta actividad como un trabajo prohibido en el día de reposo, ¿ya? De hecho, hay como aproximadamente, algunos dicen que son 30 prohibiciones, otros dicen que son 39, dejemos el rango entre aproximadamente 30 y 39 prohibiciones, ¿cierto? Que según la interpretación rabina, o rabínica, que se enfatice eso, interpretación rabina. O sea, vendría siendo interpretación de hombre. Eso. ¿Ya? Interpretación de hombre que... Ellos pusieron estas prohibiciones, Claro. ¿cierto? En un intento de que se respetase este día de reposo. Entonces, Dios lo único que dijo fue lo que Pedro leyó, ¿cierto? Claro. Que acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es reposo para Jehová. Claro. ¿Ya? Era una idea de descansar en el Señor, ¿cierto? De regocijarse en su presencia. Era un momento de parar todo tipo de obra que hice los días anteriores y que ese día en especial pudiera recobrar las fuerzas físicas y también obviamente hubiera una renovación espiritual. Claro, y la descripción es clara porque dice no solamente tú, sino que tu hijo, tu hija, Todo. tu siervo, tu criada, tu bestia, y si tienes algún extranjero en tu casa, dentro de tu casa también. Eso es lo que dice Es lo que Dios mandó. Ya, ¿Entiendes? pero según la interpretación rabina a ese mandato, agregaron cierto 39 prohibiciones, aproximadamente, como les decía, entre 30 y 39, por ahí están los comentaristas diciendo, ¿ya? Entonces, según estas propias interpretaciones, que son bien rebuscadas, meticulosas, rebuscadas, que de repente caen en el, se podría decir, en la exageración que llega a dar incluso de repente hasta, ¿en serio está esto escrito aquí? Veámoslo. Claro. Mire, por ejemplo, yo le voy a leer alguna. En el día de reposo no se podía plantar, no se podía arar, no se podía cosechar, no se podía trillar, no se podía aventar, no se podía moler, no se podía pelear, ni tamizar, ni tampoco amasar, menos hornear. No se podía trasquilar lana, ni lavar lana, ni batir lana, ni pintar lana, menos hilar lana. No se podía tejer. No se podía hacer 2 lazos, no se podía unir 2 hilos, no se podían separar 2 hilos, no se podía amarrar, no se podía desamarrar y así. No se podía coser, no se podía romper, no se podía hacer nada. No se podía, claro. ¿Ya? Era... Entonces, según ellos, podríamos decir que los discípulos eran culpables de algunas de estas acciones que yo les estoy nombrando acá, que eran acciones prohibidas, ¿cierto? Basadas en la interpretación rabínica. Enfaticemos eso. Entonces, según esto, los discípulos estaban siendo culpables de cosechar al recoger el grano, de cernir, ¿cierto? Al quitarle la cáscara al grano, claro. Estaban trillando, ¿cierto? Al hacer rozar las espigas, estaban aventando, ¿cierto? Al lanzar la paja del grano al aire, ¿cierto? Y estaban obviamente preparando alimentos, porque se estaban comiendo el grano una vez que lo habían limpiado. ¿Ya? Entonces, ante sus ojos, ante sus propias interpretaciones, los discípulos estaban haciendo lo que no era lícito en el día de reposo. Claro. Entonces, como se indicó, ¿verdad? Jesús y sus seguidores no habían quebrantado ninguna ley bíblica, ¿ya? Porque estos hombres, estos hombres habían colocado estas tradiciones, ¿verdad? Estas tradiciones de hombre al mismo nivel de la ley de Dios. Y ahí estaba el problema. Ese era el problema, que todo esto que tú acabas de leer, ellos... Y aún más, porque no lo leí todo. Claro, son muchas. Entonces, y enfaticemos que eso eran solamente los títulos, podríamos decir, porque cada uno de esos títulos, por ejemplo, plantar, una descripción. Una descripción mucho más profunda, y claro. Entonces, todo eso que ellos sacaron, ¿verdad? Esas prohibiciones rabínicas, ¿verdad? Esas prohibiciones de hombre, que la incluyeron, ¿verdad? Aquí dentro de lo que dice Éxodo 20, la quisieron poner al mismo nivel
de la ley de Dios. Y ahí comienza el problema. Porque no, lo que ellos quisieron interpretar, ¿verdad? Es una interpretación del hombre. Es como cuando de repente alguien toma la escritura y toma un texto, ¿verdad? Y nosotros siempre lo decimos, un texto para usarlo de pretexto para algo. Es lo mismo que casi eso ellos hicieron ahí, ¿ya? Entonces pusieron esto, ¿verdad?, a la altura de la ley de Dios, ¿ya? Y procuraban, mejor dicho, meter, ¿verdad?, todo esto al mundo como una camisa de fuerza, ¿verdad? Claro, a todos los querían meter dentro de esta todos camisa los querían meter dentro de se podría decir, estas prohibiciones rabínicas que habían ahí. Claro. Uh-huh. Claro, ellos mismos se estaban poniendo como la autoridad, ¿cierto?, sobre las observancias del día de reposo. Y al hacer esto, ellos estaban obviamente usurpando un lugar que no les correspondía. ¿Ya? Porque ese lugar obviamente le corresponde al único Señor del día de reposo, que obviamente Jesús le iba a dejar claro más adelante. ¿Ya? Entonces, pero algo que tenemos que enfatizar, hermano, en esta porción de la Escritura, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Marcos capítulo 2, del verso 23 al 28. ¿Ya? Bueno, el conflicto aquí, cualquiera podría decir, pero el conflicto, ¿cómo se van a estar enojando? Porque se están comiendo ahí unos frutitos, ¿cierto? Hay unas semillitas se están comiendo. ¿Cómo va a ser ese el problema? Está lo cierto, ese no era el problema. Ese problema no era, ¿ya? No era algo tan superficial. Aquí el problema era mucho más profundo, ¿ya? ¿Cuál era el problema que ellos tenían con Jesús? Era la enseñanza, ¿ya? Porque se oponía totalmente a su religiosidad, ¿ya? Entonces el problema aquí era el evangelio versus el legalismo. Ahí estaba el problema. Que es como lo que ya anteriormente le había dicho en el ayuno, cuando les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. Claro. ¿Ya? O sea, ahí ya no está diciendo algo, ahí le está diciendo algo a ellos, ¿verdad?, sobre ese legalismo, se podría decir, o esas prohibiciones que ponen ellos como hombres, ¿verdad? Poniendo carga, se podría decir, ¿verdad? Entonces Jesús no le dice, es que eso que ustedes me están diciendo, ¿verdad?, lo que ustedes acaban de hacer, de esa propia interpretación, no corresponde, no es lo que yo vengo a enseñar. Claro. ¿Me entiendes? Entonces por eso que él le dice, mi enseñanza no puede ir como parche a la de ustedes, o a la de ustedes, o no puede. No, es como pintar una pared, ¿verdad?, llena de hoyo para cubrir los hoyos. Él decía, él venía a hacer algo nuevo, ¿verdad? Algo nuevo, él venía con el evangelio, ¿verdad? Como bien decías tú. Que nos acomodaba, ¿cierto? Que nos acomodaba, claro. Como decíamos, estaban embriagados, ¿cierto?, de su religiosidad. De su religiosidad, eso es. Todo aquel que prueba del añejo, encuentra que el nuevo no va. El añejo es mejor. Ya estaban embriagados, ¿cierto?, con su religiosidad. Y no aceptaban, ¿verdad?, este nuevo vino, se podría decir. Claro, entonces a la luz de todo esto podemos ver que esta pregunta que ellos le hacen, ¿cierto?, en el verso 24 a Jesús, cuando le dicen, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Claro. Estamos viendo, ¿cierto?, que la pregunta, detrás de esta pregunta lo que había era odio hacia Jesús, ¿cierto? Debido, ¿cierto?, ¿a qué? A que su actuar, ¿cierto?, su forma de enseñar, todo lo que tuviera que ver con él, ¿cierto?, iba totalmente en dirección contraria a su sistema de religión, ¿ya? Y que obviamente los discípulos seguían a Jesús, ¿cierto? Entonces, a la vista de ellos, todos estaban infringiendo, ¿cierto?, este día de reposo. Todos estaban quebrantando el día de reposo. Y cuando era tan simple que el día de reposo era más que nada para que el hombre descansara de todo su trabajo y se acordara de su Dios, ¿verdad? Que descansara y se acordara quién era su Dios. Claro, ¿no? Y de cierta forma igual, o sea, podemos ver el Dios soberano pensando en el hombre una vez más. Claro. Porque también, obviamente, sí, ¿cierto?, el hombre, hay muchos, ¿cierto?, que son trabajólicos, que trabajan hoy en día de domingo a domingo, podríamos decir,
¿cierto? Sin descanso. Ganan mucho dinero, pero no tienen tiempo para incluso gastar el dinero, Claro. ¿cierto? Pero en ese entonces Dios les ponía a aquellos que quizá se iban direccionando en ese camino, les ponía este freno. Claro. ¿Sí? Que 6 días pueden hacer todo lo que quieran, pero el 7º día para. Es por tu bien, es por tu cuerpo. O sea, necesitas descanso. ¿Qué es lo físico mismo, y espiritual claro, también. que es lo mismo que ponen o sea, los pueblos ahora, o las naciones se podría decir, para un trabajador, que trabaja cierta cantidad y descansa cierta cantidad. O sea, se utiliza todavía para hacer llevar una forma Pero de... claro, pero hoy en día igual está, por ejemplo, es opcional. Claro, Pero para ellos, en ese contexto, Claro. no se podía. claro, sí, no se podía, claro. Claro, o sea, no... Era un mandato. Era, claro, un mandato de Dios. Claro, entonces, bueno, la crítica de estos fariseos, como nos estamos dando cuenta, era totalmente legalista. ¿Ya? Y su norma de juicio, y esto es lo que más, hermano, llama la atención, que la norma que ellos usan para enjuiciar no es la ley, no son los mandamientos de Dios, sino que son las interpretaciones de los mandatos o la ley de Dios. Esa es la norma que ellos usan de juicio, sus propias interpretaciones. Claro. ¿Ya? Y es lo mismo que sucede hoy en día. ¿Ya? Porque vemos, hermano, que el legalismo, en vez de acercar a los hombres a Dios, los aleja. Es como un veneno. ¿Por qué? Porque el legalismo, ¿qué es lo que sucede con el legalismo? Trata de ganar el favor de Dios, queriendo hacer obras, queriendo hacer cosas, ¿cierto? Queriendo ser obediente a un conjunto de reglas que fueron ideadas ¿por quién? Por hombre. Y para ello obviamente es fácil poder lidiar con cosas externas, porque es fácil. Si tengo que cumplir con esto, lo cumplo, ¿cierto? Por ejemplo, el diezmo, ya yo cumplo con mi diezmo como oraba el fariseo en la parábola, ¿cierto? Del fariseo y el publicano. Yo doy mis diezmos, yo hago esto otro. Es fácil cumplir con las cosas externas, podríamos decir, ¿cierto? El yo. Claro, pero lidiar con el asunto interno, eso es lo difícil, ¿ya? Por eso es que los legalistas siempre tratan, ¿cierto?, de estar, ¿cierto?, cumpliendo estas cosas externas, porque para ellos es más fácil eso, Claro. que Preocuparse de lo interno. de lo interno. Claro. Prefieren una lista de lo que sí puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Eso prefieren, ¿ya? Que lidiar con un asunto interno, con un asunto del corazón. Prefieren basar su vida en eso que en que les digan, es más fácil eso para ellos, que les digan ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que no les gusta. Eso es lo que les duele, no les gusta, sí. ¿Cierto? Sí, Y lo más triste es que ellos se enorgullecen, ¿cierto?, de los estándares que ellos mismos ponen como norma. Claro. ¿Ya? Y si ellos, ¿cierto?, cumplen con esas normas, se ponen ellos mismos como vara de medición entre los demás, porque ellos lo cumplen, y todo aquel que ¿cómo se llama?, que vive bajo el estándar que ellos mismos establecieron, ¿cierto?, lo desprecian. Claro. Hacen de las reglas de hombre una ley universal. Como dice el pastor Suguel Michelén, sus reglas vienen a ser en la práctica la tabla de evaluación para determinar la condición espiritual de los demás. ¿Qué es lo que veíamos la otra vez? O sea, hace tiempo atrás veíamos, ¿verdad?, como de repente estos líderes religiosos de, no sé, cuando se suben de repente a hacer predicaciones, se ponen ellos como... Claro, se ponen ellos como la norma, la base, la regla de medición. Claro, ellos se ponen como norma de medición, ¿verdad? Y todo lo demás para allá, para frente o para abajo está malo. Porque si él se viste así, todos tienen que vestirse así. Si ellos dan una cantidad de plata, no es así. Porque yo doy más. Entonces, como yo doy más, todos tienen que dar más. Entonces, como bien decías tú, o sea, eso se vive ahora en la actualidad, ¿no? Sí. Se vive mucho todo. O sea, si pasaba en ese entonces, también sucede hoy. Se vive mucho, en muchas partes se vive eso. Bueno,
y nosotros sí hemos visto ciertas partes, en ciertas iglesias, ¿verdad? Cómo se usa todo eso Claro. para de repente cargar al creyente con cosas que no están ni siquiera escritas en la Biblia. Claro, o sea, ya entendemos, hermano, de dónde salen todas esas cosas. Claro. Son las interpretaciones mismas del hombre, Claro. que ellos las ponen como norma universal. Así es. Son sus propias interpretaciones, porque usted me puede decir, ¿dónde está eso? No, es que aquí en la Biblia dice, por ejemplo, con respecto a, podríamos decir, al pantalón de la mujer. Dice, no, es que tú no puedes andar con pantalón. Ya, pero ¿dónde dice eso? No, es que dice la escritura que la mujer tiene que vestirse pudorosamente, con pudor y modestia, dice. Pero en su propia interpretación, ellos dicen, no, es que no puede usar pantalón. Y si nos ponemos así, no, es que pudor y modestia, ya, pucha, de repente hay hermanas, ya, que se ven más pudorosas, ¿cierto? Con más modestia que una hermana, ¿cierto? Que anda con una falda de tubo y se nota todo. Así es. No sale la escritura. ¿Por qué? Porque son interpretaciones del mismo hombre, que ponen reglas. El Señor, como nos damos cuenta acá, y lo vamos a ir viendo, el día de reposo lo hizo, ¿cierto? Para beneficiar al hombre. Claro. Para que tuviera un descanso físico y a la vez espiritual, ¿cierto? Que se rindiera delante del Señor en ese día, pero lo que estamos viendo acá es que en vez de ser bendición, lo están transformando, ¿cierto? En una carga, como bien decía. Claro. ¿Cierto? Y obviamente todo aquel que está, bueno, y el Señor que nos guarde de ser legalista, que el Señor nos guarde de caer en esto, ¿cierto? Porque todo aquel que cae en esto vive en una amargura. Claro. Porque si yo lo cumplo y los demás no lo cumplen, andamos mirando, igual que los fariseos aquí. Andamos mirando al hermano, oye, ¿Quién no lo cumple? ¿por qué no estás vestido como es lícito? ¿Por qué no estás haciendo lo que es lícito? Andamos así, levantando el dedo. No vive tranquilo, no descansa ni deja descansar a los demás en Dios. O sea, claro, no conocen el verdadero Dios, porque están sumidos dentro de su propio, se podría decir, sus propias reglas de cómo ser, no sé, ser cristiano. De cómo intentar ganarse el favor de Dios, porque eso es ese es su intento. Claro. Ganarse. Yo me visto, yo hago esto, todo, para poder ganarme el favor de Dios de cierta forma. Como decíamos el otro día, o sea, de cierta forma es como, no sé, viéndolo por ejemplo con el tema del ayuno, ay Señor, ve mi miseria, mira cómo estoy, no sé, he dejado de comer, todos me han visto, ¿cierto? Mostrándome, ¿cierto? Como un pobrecito, ¿cierto? En un intento de que Dios me mire con misericordia y haga lo que yo quiero. Claro. Darle pena a Dios. Claro, darle pena a Dios o como a mí una vez me dijeron, si tú no vas a la iglesia y si es ese día que tú no vas, es el día del arrebatamiento, tú no te vas a ir, porque no estás en la iglesia. Y la iglesia no tiene que ir siempre. Entonces, ¿dónde está escrito eso? O sea, una interpretación. Claro, es una interpretación más. O sea, me hubiese gustado que me hubiese dicho, ¿sabes qué? Tienes que ir a la iglesia, porque en la iglesia vamos a poder orar por ti. En la iglesia vas a conocer a Jesús, que es el Salvador. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Tú ahí vas a conocer a Dios. En vez de decir cosas que no están dentro de... Claro, y ahí te das cuenta que la religión lo único que intenta hacer es hacer algo, intentar hacer algo para ganar. Claro. Por ejemplo, la salvación. Cuando en la misma escritura dice que si yo quiero cumplir todos los mandatos, por ejemplo, de Dios, los 10 mandamientos, si yo estoy infringiendo solamente uno, ya soy culpable de todo. ¿Cierto? No basta solamente con el cuarto mandamiento, que es lo que estamos viendo acá, que es santificar el día de reposo, ¿cierto? No, si vamos a meternos en eso, tienen que ser todos. ¿Y qué es lo que a mí me muestra la ley? En la ley no hay error, en la palabra de Dios no hay error. Lo que está ahí está bien, ¿cierto? El problema somos nosotros, ¿cierto? Así lo que hace la ley, lo que hacen los mandamientos de Dios es apuntarnos a nosotros. Es apuntarnos a nosotros de que somos culpables, de que necesitamos ayuda. Claro. Porque por la mía no voy a poder.
Soy culpable. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. ¿Cierto? Entonces nadie va a poder justificarse delante de Dios ante las obras de la ley. Nadie. Solamente es por medio de Jesucristo. Claro, y la ley, como bien dices tú, la ley te condena. Condena. La ley te dice que tú estás mal, que todo está mal y que no vas a poder. Esa letra me mata. Claro. Pero como muchos lo malinterpretan, no es que yo no estudio más porque la letra mata, no. Esa letra me mata. La letra de la ley a mí me apunta, soy culpable. El que es culpable, ¿cierto? La paga del pecado es muerte. Me mata. Pero el Espíritu vivifica. Amén, así es. Amén. Por medio de Cristo, ¿cierto? Entonces, hermano, tenemos que estarle rogando a Dios para que nos guarde de ser así. Claro, amén. ¿Cierto? Y obviamente de caer también en estas artimañas, porque es bien fácil caer ahí. Claro, porque es muy fácil caer ahí cuando tú no conoces la Escritura, cuando tú no te das el tiempo de estar estudiando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Porque si yo me quedo, si yo me quedo con lo que me dicen o con lo que escucho, con lo que dice el hermano, con lo que le dice que escuché por acá, por aquí, por allá, voy a ser solamente como decir, un lorito que voy a andar repitiendo lo que escucho. Pero yo no vengo a la Escritura a ver, sí, esto dice acá, ¿dónde está esto? Esto está acá. No, pero no es así. Es fácil. Ahí cuando nosotros, cuando somos cristianos que no leemos la Biblia, y lamentablemente somos presa fácil para estos lobos rapaces que andan ahí buscando, ¿verdad? Andan buscando todas estas rapaces, andan buscando, ¿verdad? A quién engañar, a quién sumergirlo en una doctrina, se podría decir, en la cual que ellos va a ser fácil para ellos poder manipularlos, ¿ya? Y llevarlos a un camino donde a una puerta donde ellos no pueden pasar y tampoco dejan pasar a nadie. Entonces los cargan con mentiras, con falsas interpretaciones de la Escritura, que al final algunos terminan aburriéndose, terminan odiando a los cristianos, terminan odiando a la iglesia, terminan odiando que son aquí, que son allá, que son aquí. Es como lo que decíamos hace un momento. O sea, el legalismo, ¿cierto? Lo que hace es apartar al hombre de Dios en vez de acercarlo. Claro, y ahí lo podemos ver. Lamentablemente, yo escucho todos los días en la pega diferentes opiniones, y no son buenas opiniones del mundo cristiano. Algunos simplemente dicen, yo no voy porque no, realmente yo veo todos los días las noticias como roban. Y si es por eso, mejor me quedo sin ir a la iglesia. Entonces, lamentablemente hay se podría decir un cartel, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? En el mundo cristiano, que muchas veces deja muy, muy mal parada la iglesia. Deja muy mal parado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son falsos, ¿verdad? Son falsos cristianos, son falsos creyentes, que lo único que buscan es conseguir un propósito a través de la Escritura. Yo siempre he dicho, son mercenarios de la Escritura, porque ellos pescan la Escritura, la doblan y la llevan a un sentido, ¿verdad?, que les favorece solamente. Van a hablar lo que les conviene a ellos, ¿verdad?, y van a empezar a engañar a la gente. Y la gente, si no lee la Escritura, en una iglesia donde no haya estudio bíblico, una iglesia que no haya discipulado, lo más probable es que pase esto, ¿verdad? Porque a mí el discipulado a mí me lleva, ¿verdad?, a Cristo, me lleva a conocer mi condición de discípulo. En un estudio bíblico yo voy a conocer a ese Dios ¿verdad?, al cual yo sigo. Voy a conocerlo, voy a saber también mi condición, voy a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que caminar, cómo tengo que hablar, cómo tengo que dirigirme a Dios.
cómo tengo que ser yo, ¿verdad? Mi trabajo como cristiano, cómo, cuál es mi trabajo, cuál es mi camino, porque bueno, la escritura es clara, dice que Jesús es el único camino. Si yo sigo a Jesús, voy en ese único camino en el cual Jesús mismo, ¿verdad?, va a ir cambiando mi vida, va a ir haciendo, ¿verdad?, ese nuevo hombre, y va a ser en mi vida, ¿verdad?, un nuevo ser, en el cual ya no soy de tropiezo para nadie, sino que voy a ser de bendición. ¿Sí? Ese es el fin de todo esto. Ser bendición, ¿verdad?, en el lugar donde nos coloquen, y que donde Dios nos coloque, y poder hablar de aquel que nos sacó, ¿verdad?, de las tinieblas, que es Jesucristo, o sea, aquel que dio su vida por nosotros. Y es difícil, muchas veces es difícil. A mí me ha tocado difícil en mi trabajo, porque hay muchos que son ateos, otros que no creen en Dios, otros que no están ni ahí. Hay otros que le da lo mismo. Entonces es difícil de pronto, pero para Dios no hay nada imposible. A lo mejor para mí, que yo lo veo, yo pienso que a lo mejor sí es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Así que hay que dejárselo en las manos al Señor nomás. Y también, que hablamos la otra vez también en los estudios, o sea, la oración es importante. Hay que orar por aquellos que no conocen a Dios. Hay que orar por aquellos que son nuestros enemigos, porque Dios es misericordioso. Dios sí puede alcanzar a esta gente, porque para Él no hay nada imposible. Estas almas necesitan de Dios, y necesitan también de nuestra oración, para que Dios haga misericordia en la vida de ellos y los saquen de ahí. Entonces también estamos viendo, ¿verdad?, cómo Dios nos entrega ese discernimiento de no ser engañados, ¿verdad? Cuando nos introducimos a la Escritura, estamos, ¿verdad?, siendo advertidos de lo que puede suceder si yo me aparto de la Escritura y uso la Escritura para otro tipo de beneficio, que no es, ¿verdad?, conocer a Dios, que otros también sean alcanzados. Es un camino que de repente tiene más bajos que altos en nuestras vidas, porque siempre estamos pasando por situaciones difíciles y complejas que en el momento no entendemos, pero al final siempre hay un orden, porque estamos bajo la cobertura de un Dios que es un orden. Entonces podemos ver que hay un caos, pero dentro a lo mejor de todo, pero está Dios como cabeza, como el que Él controla todas las cosas. Vamos a ver que al final es un orden. Así que pedirle a Dios primeramente que nos ayude en el sentido de no caer, ¿verdad?, como bien decía Joana, en este legalismo, ¿verdad?, de no caer y hacer del Evangelio, ¿verdad?, hacer mercenarios de la palabra, y no expositores de ella, mostrando a Jesús como Señor, como Salvador, como único Dios, como el Alfa, como el Omega, como el principio, como el fin, como la palabra, como la luz, ¿verdad?, como el camino, como la vida, ¿verdad?, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad?, el que entregó su vida en el Calvario por nuestros pecados. Ese es el fin de todo esto, o sea, poder predicar, ¿verdad?, de nuestro Señor, y también la misericordia que ha tenido con nosotros, también la pueda tener, ¿verdad?, por aquel que a lo mejor dice: no estoy ni ahí, me da lo mismo, yo no les creo. O sea, no me crea a mí, pero créale a Dios. Está bien, no me crea a mí, yo no soy perfecto, pero créale a Dios, créale ahí a Dios, búsquelo. Así es. Bueno, eso es lo maravilloso de sumergirse en la palabra, ¿cierto?
Porque, bueno, tal dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así Amén. es el Señor, nos alumbra, ¿cierto? Nos muestra ahí todo lo que está oculto. Ante esta luz nada se esconde, Señor, y el Señor guía a los suyos a través de su palabra, que es luz, la guía que Claro. tenemos, ¿cierto? En esta vida. Y el Señor nos da todas las cosas, ¿cierto? Para poder ir perfeccionándonos en este caminar. Y el Señor nos guarde, ¿cierto? De estar haciendo interpretaciones también de las Escrituras que obviamente van totalmente erradas a la enseñanza central, ¿cierto? De lo que Él nos quiere transmitir, ¿ya? Que era prácticamente lo que estaba aconteciendo acá, ¿cierto? Bueno, y Jesús, ¿cierto? Ante esta pregunta que ya estamos viendo que no era una pregunta, por así decirlo, porque querían saber, sino que iba detrás con un aguijón, iba ahí con veneno, ¿ya? Esta pregunta que iba con odio, ¿cierto? El Señor defiende su accionar, defiende también el accionar de los discípulos, ¿cierto? Con 5 argumentos, ¿cierto? Que les vamos a ir presentando. Lo más seguro, hermanos, que no vamos a alcanzar a ver los 5, ¿ya? Nosotros vamos a dividir este estudio en 2, ¿ya? No creo que lo alcancemos a ver, ¿ya? Porque ya nos queda poquito tiempo, ¿ya? Pero vamos a estar avanzando más o menos lo que podamos, ¿ya? Porque igual tenemos que ver, por ejemplo, en el capítulo 3, el hombre de la mano seca, porque ahí aparece un 6º argumento, ¿ya? Que lo vamos a ver a la luz también de este acontecimiento, pero todo es referente, ¿cierto? A este conflicto con el día de reposo, ¿ya? Todo por recoger espigas. No, y después pasa con el hombre de la mano seca, Claro. otro acontecimiento, otro suceso, pero también va ligado al mismo claro. punto central, ¿ya? Entonces vamos a ver estos argumentos, ¿cierto? En el cual el Señor va a ir mostrando, ¿cierto? Va a ir dejando en evidencia lo que había realmente ahí oculto en estos líderes, ¿ya? Que los que estaban en error no eran ellos, sino que los que estaban en error eran aquellos que estaban apuntando con él. Se estaba apuntando a Jesús y a sus discípulos de quebrantar el día de reposo, pero realmente los que estaban quebrantando el día de reposo eran ellos, porque estaban perdiendo el enfoque principal, ¿ya? Bueno, el primer argumento que aprendemos, ¿cierto?, de esta porción de la Escritura que acabamos de leer, ¿cierto?, en Marcos 2, del 23 al 28, es que puede contravenirse una ley ceremonial en un caso de una necesidad apremiante. ¿Ya? Acá en el verso 25 y 26 Jesús cita el ejemplo de David ante esta pregunta con cizaña, con maldad de estos líderes religiosos. Jesús les dice en el 25: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio de comer a los que con él estaban? ¿Ya? Bueno, aquí el Señor está tomando un ejemplo, ¿cierto?, que se encuentra en Primera de Samuel, del capítulo 21, del verso 1 al 6, ya para que usted lo anote. Primera de Samuel, capítulo 21, del verso 1 al 6. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí David estaba huyendo de Saúl. Ya andaban unos del grupo que tenía él, ¿cierto? Andaban con él, ¿ya? Pero andaban a manos vacías, por así decirlo. Entonces, cuando llegan al tabernáculo, ¿cierto?, llegan hambrientos, no tenían provisiones, ¿ya? Entonces, David llega y le pide alimento, le pide comida a este sacerdote, ¿ya? El único pan que había ahí, en ese tabernáculo, era el pan de la proposición. Ese pan de la proposición, ¿ya?, era un pan, ¿ya?, que se horneaban 12 barras de este pan, ¿ya? Y se ponían sobre una mesa de oro, la mesa de oro en el lugar, ¿cierto?, santo. Esos panes eran cambiados, ¿cierto?, cada día de reposo. Entonces, aquellos que eran quitados, porque eran cambiados obviamente por los que estaban recién horneados, los que habían quitado, eso les era permitido solamente a los sacerdotes comerlo.
Claro. ¿Ya? Pero en esta ocasión vemos que ante la necesidad que tenía David y los que con él estaban, como decía Jesús, el sacerdote tuvo compasión de ellos e hizo una excepción y les dio de comer este pan sagrado, ¿ya? Y Dios no castiga a David, ni tampoco castiga al sacerdote por este accionar, ¿ya? Sino que el Señor lo que permite es que esta ley ceremonial fuera violada para poder satisfacer la necesidad inmediata que tenían ellos en ese momento, ¿ya? Entonces, el propósito de Jesús, que lo vemos totalmente ilustrado, ¿cierto?, en este ejemplo que saca del Antiguo Testamento, fue que a los ojos de Dios mostrar compasión, ¿cierto?, era más importante que el apego estricto al ritual o a la ceremonia, ¿ya? Si fue permitido a un sacerdote humano hacer esta excepción en esta ley ceremonial a fin de ayudar a aquel que tenía necesidad, en este caso David y los suyos, sin lugar a dudas que era apropiado para el propio Hijo de Dios pasar por alto una ley rabínica, no era bíblica, ¿cierto? O sea, si Dios permitió que un sacerdote humano pasara por alto una ley ceremonial, ¿cuánto más el Hijo de Dios, ¿cierto? Sin duda alguna podía pasar por alto una ley, ¿cierto? Una tradición, mejor dicho, rabínica, una tradición hecha por hombres para suplir la necesidad de sus discípulos, porque como veíamos en Mateo, ¿cierto? Esa porción que leíamos, en Mateo 12, verso 1, que decía ahí que ellos tuvieron hambre al pasar por ese campo. Ellos tenían hambre y ese fue el motivo que los movió a poder sacar, ¿cierto?, de este trigo, ¿ya? Y con esta respuesta que Jesús le da a estos fariseos, ellos lo entendieron inmediatamente. Entendieron inmediatamente lo que le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Lo que había pasado con David, ¿verdad? Está escrito. Claro, y recordemos que ellos conocían la escritura, ellos eran maestros, o sea, claro, podríamos decir los teólogos de ese contexto, y Jesús, a mí, por ejemplo, aquí cuando le dice, ¿nunca leísteis lo que hizo David? Entonces tienen que haber dicho en ese momento, ¿quién se cree? O sea, claro. ¿Quién se cree este que nos viene a decir? Y cuando les ¿No leíste? Claro. O sea, ustedes son maestros en Israel, claro. Ustedes y no saben, no leyeron lo que pasó con David, ¿cierto? Obviamente aquí las palabras de Jesús están resaltando que aunque ellos conocían los hechos de la historia, aunque eran maestros, aunque eran expertos en la escritura, eran ignorantes en el verdadero significado. Eso es lo que queda expuesto acá, ¿ya? Con referente a este primer punto, ¿cierto? Con este ejemplo que Jesús da, que puede contravenirse una ley ceremonial en un caso de necesidad apremiante. Si se pudo pasar por alto, en este caso extremo que tenían hambre, este sacerdote humano vio la necesidad de David y pasó, ¿cierto? Dios no lo castigó por pasar por alto, ¿cierto?, esta ley ceremonial. Obviamente Jesús, que era el mismo Hijo de Dios, al ver la necesidad de sus discípulos, ¿cierto?, podía además pasar por alto una tradición humana. Claro, eso te decía que ellos tenían que decir, ¿quién se cree este? Lo que pasa es que ellos veían a Jesús como un hombre y un profeta más. Que nos cita o que nos muestra la escritura si David era ungido de Dios. ¿Quién es este que nos viene a decir esto? Que tienen que haber quedado así como, pero no sabían con quién estaban hablando, no sabían a quién estaban enfrentando, no sabían a quién andaban buscando para encontrarle una falta o cualquier cosa. Y cuando pensaban que encontraban algo, claro, que se encontraban, ¿verdad?, con esta respuesta que era una respuesta, se podría decir, bíblica, porque Dios siempre respondió con la escritura. Claro, ellos estaban citando, oye, pero si ustedes están quebrantando el día de reposo, esto no es lícito hacerlo. ¿Según quién? Según la interpretación rabina, ¿cierto? Como decías tú delante, o sea, colocaban, ¿cierto?, la tradición de los rabinos al mismo par de la palabra de Dios.
Jesús no usaba de eso, no usaba de la interpretación del hombre, sino que él realmente transmitía la palabra tal cual. Y el ejemplo que aquí da los deja callados, ¿cierto? Porque está en la escritura. Lo que ellos estaban diciendo era una añadidura, podríamos decir. Claro. ¿Ya? No. Que se transformaba más en una carga, o sea, como decíamos delante. Ya, y aquí surge el segundo punto, ya, el segundo argumento que podemos ver que se desprende de esta lectura. Que el día de reposo, como nos dice en el verso 27, cuando les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, este día de descanso fue instituido para el bien del hombre, no era para perjudicarlo, como lo decíamos delante. El propósito de Dios, ¿cierto? Para dar este día, ¿cierto? Especial a su pueblo, era para que hubiese un día de descanso semanal, luego de tanta tarea, ¿cierto? Era un momento especial para recobrar esta fuerza física después de haber hecho tantas labores en la semana y poder, obviamente, dedicarse a Él, darle gracias a Dios, ¿cierto? Ser renovados espiritualmente, ¿ya? Así es. Como bien decías tú delante, o sea, esto, ¿de dónde surge? Pedro leía, ¿cierto? Que decía, en 6 días Dios creó todo y al 7º día descansó, ¿ya? Y eso incluso aparece en Génesis 2, ¿cierto? Verso 1 al 3, ¿ya? Entonces, Dios hizo todas las cosas en 6 días y el 7º día Él descansa. Y entonces Él deja este patrón para el hombre. Por eso es que Pedro, cuando leía en Éxodo 20, del 8 al 11, cuando les decía, acuérdate de los mandamientos, ahí aparecen los 10 mandamientos, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Ya? O sea, debía ser una jornada de reflexión espiritual, debía de ser una jornada para recuperarse físicamente, ya era para un bien para el pueblo. Pero ¿qué pasa acá? Que los fariseos lo habían convertido, en vez de una bendición divina, en una carga terrible. Y con esto estaban obviamente empañando el propósito verdadero. ¿Ya? En vez de ser un descanso para descansar en el Señor y recobrar la fuerza física y espiritual, imagínense a los israelitas, hermano, pensando ahí de continuo, ¿qué es lo que es lícito hacer? O sea, como leíamos delante acá, no puedo, hoy día no puedo plantar. Yo escuchaba delante al pastor Subiel Michelén y decía, el plantar. Y que yo le decíamos hace un momento que ese era prácticamente el título general, por así decirlo, y que había una descripción aún mucho más profunda en cada uno de estos de esto que nos va nombrando, de estas 39 aproximadamente prohibiciones. Por ejemplo, en el plantar, decía el pastor Subiel, si había uno de los israelitas que estuviese, por ejemplo, comiéndose una fruta o algún vegetal o algo que tuviese semilla, como uno no podía plantar, ¿ya? Y surgía inesperadamente, sin querer, que una de esas semillas salta a la tierra, ya se está quebrantando el día de reposo, porque está prohibido plantar. Entonces, para que no sucediera eso, ellos dijeron que no se podía comer fuera, para que no cayera ninguna semilla o algo, que para quebrantar esa interpretación. ¿Vale? Y así con tantas cosas más. Por ejemplo, cuando dice no se puede borrar 2 o más letras. No, hermano, así hay tantas cosas que ellos mismos ponían ahí, pero como nos acabamos de ver, o sea, Dios solamente dijo eso. Y de eso que Dios dijo se sale todo esto demás, esta interpretación. Y ahí nos damos cuenta que siempre cuando Dios habla, muchas veces nosotros somos los que torcemos las cosas. Le añadimos. ¿Cierto? Así es. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Ya? Amén, así es. Bueno, el Señor solamente, como siempre, ya nos tiene acostumbrados, Señor, con estas respuestas que deja a estos hombres, ¿verdad? Mordiéndose los labios, yo creo. Así, porque, claro, y de ahí ya no se escucha más, ¿verdad? Que le hayan dado una respuesta a Jesús, sino que
Jesús se lo deja claro, ¿verdad? Lo que al descubrirle, ¿verdad? Que estas ordenanzas, se podría decir, que ellos habían impuesto al pueblo, ¿verdad? No estaban dentro de los mandamientos. O sea, todas estas cosas como, por ejemplo, que se te cae una semilla porque te comiste una fruta y ya quebrantaste. Entonces, ahora usted dirá, ¿por qué nosotros ahora no hacemos eso? O sea, no descansamos el día en el Señor, el día 7, o sea, el séptimo día, ¿verdad? Porque nosotros todos los días tenemos día de reposo. Claro, no podemos, no, o sea, no tenemos que esperar solamente un día, sino que cada día podemos venir a descansar en el Señor. Entonces, vemos que nosotros todos los días cumplimos ese día en Jesús. No es que, en Jesús. Porque descansamos en Jesús, del trabajo, de los problemas, de las situaciones, de la enfermedad, de todo, porque ahí encontramos descanso en Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un problema, ¿dónde venimos? Donde Jesús. Necesitamos, como el otro día hablamos, tenemos un psicólogo, tenemos a Jesús. Queremos que alguien nos escuche, no necesitamos ir a nadie más, tenemos a Jesús. Entonces descansamos nosotros todos los días en Jesús. Todos los días descansamos en Jesús y todos los días, ¿verdad? Venimos en oración, dándole gracias, honramos su nombre, y lo bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, ya sea por alabanza, en oración, ¿verdad? Pero estamos constantemente todos los días nosotros cumpliendo, cumplimos más de lo que no solamente un día, sino que nosotros los 7 días estamos descansando en Jesús. Debería ser así, ¿verdad? Debería ser así. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que estemos constantemente, ¿verdad? En esa comunión con Dios todos los días. Porque ahí es donde encontramos el verdadero reposo, ahí es donde encontramos la verdadera paz, ¿verdad? Que nos dice, está la Escritura, dice que no es, la paz no es como la del mundo, ¿verdad? Encontramos el verdadero amor, que tampoco es como el amor del hombre, ¿verdad? Encontramos entendimiento, comprensión, ¿verdad? Entonces tenemos todos los días, ¿verdad? Esta bendición de poder no solamente esperar el día séptimo para poder venir. Bueno, en este caso cuando nos reunimos el día domingo, claro, cuando estamos, ¿cierto?, ahí en el culto general, podríamos decirlo, claro, ¿cierto? Pero ese es un momento, ¿cierto?, en el cual nos regocijamos con nuestros hermanos, ¿cierto?, delante del Señor, pero cada día podemos buscarlo, claro, en cada momento, y venir y descansar en Él. El Señor no quiere que quitemos nuestra vista de Él. No quiere que estemos, por ejemplo, como estaban los israelitas, ¿cierto?, en este contexto, que quizás tenían su mente llena de cosas que tenían que hacer, que tenían que cumplir, y otras cosas que no podían hacer, y estaban preocupados de no quebrantar. El Señor había hecho este día, ¿cierto?, para bendición de su pueblo. Amén. Era para hacer bien a su pueblo, no para amargarles la vida. Y eso, el Señor no nos quiere amargados, el Señor nos quiere, ¿cierto?, con gozo, nos quiere disfrutando. Nosotros, ¿cierto?, si venimos a Él es para agradecerle todo lo que Él ha hecho en favor nuestro, sabiendo que no merecemos nada. Que el Señor nos guarde de caer en lo contrario, de querer hacer algo para poder ganarnos el favor de Dios. No. Sino que siempre el Señor nos ayude a reconocer quiénes realmente éramos, de dónde nos sacó, ¿cierto? Entonces, a la luz de todo lo que hemos visto, nos damos cuenta de que realmente los que estaban quebrantando el día de reposo no era Jesús ni sus discípulos, sino que eran estos mismos líderes religiosos que estaban poniendo cargas y cargas, ¿cierto?, sobre el pueblo, agobiándolos, y lo querían hacer con Jesús y sus discípulos, pero aquí vemos que Jesús no se lo permite. No se lo permite. Claro. Amén. Así que hasta ahí vamos a llegar en el día de hoy, y después vamos a continuar, ¿cierto?, con las otras 3, ¿cierto? Con las otras 3 que estábamos viendo, que eran estos 5 argumentos, ¿cierto? Y vamos a ver un sexto que sale, ¿cierto?, de este capítulo 3 de
de Marcos. De Marcos. Pero ahí lo vamos a ir viendo, si Dios quiere, el próximo martes. Así es. Esperamos al Señor que haya sido de bendición. Dios mediante, ¿verdad? Que haya traído claridad, ¿cierto? Si teníamos algún tipo de confusión con respecto a esto. ¿Ya? Dios mediante, ¿verdad? Nos tenga el martes por acá, ¿verdad? Y como decía Joana, o sea, Jesús es todo para nosotros, ya tanto en la enfermedad, tanto como en la alegría, ¿verdad? Siempre hay que estar en comunión con Él en la condición que nos encontremos, ya que ese es un regalo de Dios para nosotros, de poder estar en comunión con Él, tanto en la dificultad, como en la alegría, como en la abundancia y en la escasez, ¿verdad? Y bueno, y los propósitos de Dios, de repente nosotros no los entendemos en nuestra vida, de repente tenemos tantas complicaciones en el día a día, tantas complicaciones con, no sé, con nuestra familia, nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo. Hay tanta carga, ¿verdad? Que el día se encarga de ponernos encima, pero tenemos a un Dios que está presto, ¿verdad?, a que nosotros podamos ir a Él, y Él nos dice que echemos nuestras cargas sobre Él, porque el yugo de Él es liviano, ¿verdad? Liviana su carga. Así que la condición que nos encontremos a confiar en Dios, ¿verdad? Él nos ayuda, Él nos aclara toda nuestra mirada, nos da fe en los momentos difíciles, porque hay que tener fe como el paralítico. Esa fe que tenían, ¿no?, ¿verdad? Cuando vimos el paralítico, ¿verdad? Como esa fe, ¿verdad? Genuina, ¿verdad? Hizo que este hombre pudiera ser sano, y perdonado y sano. Primeramente perdonado y luego ser sanado. Entonces, la fe es importante, creyendo que Dios está haciendo algo, que va a hacer algo, que ya lo hizo, porque Él es eterno, vive en la eternidad, no vive en el tiempo, ¿verdad? Entonces, Él está siempre preocupado de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él, los que nos alejamos de Él, y pensamos que de repente, porque estamos bien, no necesitamos a Dios, y es cuando más lo necesitamos. Porque cuando estamos mal, lo buscamos, o sea, que oramos, o sea, que le pedimos al Señor que nos ayude. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros, y que si estamos en una situación de confort, ¿verdad?, que podamos seguir buscándole, seguir anhelándole, seguir pidiéndole a Él que Él sea el que guíe nuestras vidas, que nos dé ese discernimiento de buscarlo en todo tiempo, en toda condición, y que sea Él el exaltado y el glorificado dentro de todas nuestras pruebas, dificultades, enfermedades, y que también así sea, no solamente, ¿verdad?, en la iglesia, sino que también sea en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, en nuestra vida personal también. Así que gracias al Señor por su palabra, gracias por cada uno de los hermanos que hoy nos pudieron ver, y como decían antes, Dios mediante el Señor nos ayude a que podamos estar este próximo martes con ustedes haciendo esta transmisión, donde, bueno, el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, porque Él es el que habla, Él es el que nos corrige, Él es el que nos instruye. No somos nosotros los que estamos aquí, Joana, que les habla, no somos nosotros, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, no es nuestra verdad, es la verdad de Dios, y Él es el que tiene que ser glorificado y exaltado en este momento. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por esta transmisión, por su palabra, por los hermanos, que nos ayude, ¿verdad?, a que seamos más de Él, que menguemos para que Él crezca en nuestra vida, y que podamos llegar a amarlo como
como Él quiere que nosotros lo amemos a Él. Amén. ¿Puedes orar? Amén. Padre, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia. Amén. Para darte gracias, Padre amado, por tu inmensa bondad. Por darte gracias, Señor, por esta gracia, Señor, que nos das y que reconocemos, Señor, que no la merecemos. Amén. Te damos gracias porque nunca nos desamparas, Señor. Porque nos acostamos y nos levantamos, Señor, y tenemos certeza de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por decirnos, Señor, que no nos afanemos por nada, sino que traigamos delante de ti todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, Señor. Porque eres tú, Señor, aquel que tiene cuidado de nosotros. Tanto te preocupas por el hombre, Señor, que veíamos la luz de tu palabra, Señor, que este día tú lo preparaste para que pudiésemos descansar. Amén. Era un día de bendición, Señor, para tu pueblo. Y que hoy, Señor, no tenemos que esperar solamente un día, sino que por medio de Cristo podemos venir Amén. en cada momento. Así es, Qué Señor. privilegio, Señor. Aleluya. Qué dicha para tu pueblo, Señor, poder buscarte en cada momento, sin límite, Señor, de ocasión, sino que en cada instante, Señor, que requiera poder venir delante de ti a contarte todas las cosas, Señor. Tú todo lo sabes, pero tú quieres que tengamos confianza en ti y a través de tu palabra, Señor, vamos aprendiendo cada vez más de que tú realmente, Señor, estás preocupado de nosotros, de que tú realmente, Señor, cuidas de nosotros, Amén. de que, Señor, de tantas cosas que has hecho para nuestro bien. Gracias, Señor, por guiarnos con tu palabra, por alumbrar, Señor, nuestro entendimiento, Amén. por corregirnos, Señor, si estamos equivocados. Gracias, Señor, porque lumbreras a mis pies tu palabra, Señor. Lumbreras, Señor, a nuestro camino. Gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos que hoy día, Señor, se han conectado, que sea usted bendiciendo sus Amén. corazones para que la porción de la Escritura, Señor, que se ha compartido el día de hoy sea atesorada, Señor, ahí. Y ayuda a los padres, o ayúdanos a todos. Guárdanos, Señor, de caer en el error, guárdanos de distorsionar tu palabra, guárdanos de añadir cosas, Señor, a tu palabra. Amén. Ayúdanos, Señor, a solamente hablar la verdad, porque esta verdad es la que hace libre, Señor. Te damos gloria y honra a ti. Amén. Sí, Y Señor. sea usted obrando, Dios, en nuestras vidas, sosteniéndonos, ayudándonos, limpiándonos, siempre guiándonos, Señor. Sin ti no somos nada. Amén. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.